de nuestro Dios. En el Salmo 103, versículo 14 y 15, dice que Dios como Padre se compadece de sus hijos. Que Dios como Padre se compadece de sus hijos. Estamos tomando a ese Padre ejemplar, a ese Dios que es amor, a ese Dios, al único Dios que es Padre, y ese Padre que también es Dios, pero que también es amor. Y que dice la palabra de Dios que Él se compadece de sus hijos, es decir, comprende a sus hijos, conoce a sus hijos. Él nos creó, Él nos hizo, Él nos conoce por dentro y nos conoce por fuera. Él conoce las intenciones, el corazón, los pensamientos, y todo lo conoce el Señor. Él conoce nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestra fortaleza, el Señor las conoce. En el Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece nuestro Dios de los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, así nuestro Dios, Jehová, se compadece de los que le temen. Porque Él conoce, mira esta expresión, Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos ¿qué? Que somos polvo, que somos frágiles, que hay debilidades, que somos débiles, que la fortaleza del hombre se encuentra en Dios, que la fortaleza del Hijo de Dios, del creyente, se encuentra en Dios, en ese tesoro que está dentro de ese barro, pero que el barro, en ese vaso que es de barro, pero que dentro de ese vaso de barro está un tesoro precioso, que es la presencia de la palabra de Dios, que es la presencia del Evangelio, que es la presencia de Cristo dentro de nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios, lo que nos hace ser fuertes. Y Dios conoce y sabe, dice la palabra del Señor, que nosotros sin Él no somos nada. ¿Y que somos qué? Como dice, se acuerda que somos polvo. Y esta palabra que aparece aquí, que se compadece, significa experimentar compasión por el mal ajeno. Condolerse es compartir la pena del otro, es sentir lo que el otro siente. Aleluya. Dios se hizo hombre. ¿Qué hizo Dios? Eso se llama compadecer. Dios se compadeció y se hizo hombre. Se colocó en nuestro lugar. Y dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Jesús también tuvo hambre. Jesús también tuvo sed. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca pecó. Amén. Pero Él sabía, Él conocía la condición humana porque se hizo hombre para comprendernos mejor, para sentir lo que siente un ser humano. Y por eso dice la palabra que Él se compadece de nosotros porque Él nos hizo, pero también se hizo hombre y también murió por nosotros. Comprende nuestra condición humana. Dios no es un Padre perfeccionista, es decir, no busca o está esperando la ocasión para regañar, para atacar y para señalar, sino un Padre que corrige en amor. Amén. Nuestro Dios es un Padre de amor que se compadece y no anda mirando los defectos, las debilidades para estar señalando, para estar regañando, sino ¿para qué? Para corregir en amor, para perfeccionar y para fortalecer esas debilidades. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra deficiencia y Él tiene paciencia con nosotros y no se cansa de nosotros. Dios tiene paciencia, Dios nos soporta. Gracias a Dios, dice la palabra, el Dios de toda consolación y el Dios de paciencia. Gracias a Dios que Dios es paciente para con nosotros. Amén. Que Dios nos soporta, dice la palabra del Señor, que la buena obra que Dios comenzó en mi vida, en tu vida, Dios la va a seguir perfeccionando. Que Dios te mira con ojos de amor, con ojos de compasión. ¿Para qué? Para perfeccionar su carácter en nosotros. ¿Para qué? Para corregirnos en amor.
para que la gracia de Él repose sobre nosotros cada día y podamos caminar en la victoria, en triunfo siempre en Cristo Jesús. Denle un aplauso a ese Dios grande y maravilloso. Él comprende y conoce que somos diferentes, que tenemos diferentes formas de ser, de temperamento. Y Dios no nos compara con nadie. Nos trata de acuerdo a nuestro nivel de madurez. A los niños los trata como niños, a los adolescentes los trata como adolescentes y a los adultos los trata como tal. Recuerde que estamos tomando a Dios como ese Padre ejemplar, como ese Padre por excelencia, para ser padre de bendición. Y debemos tratar a los niños como niños, a los adolescentes como adolescentes y a los adultos como adultos, como padres para ser padres de bendición. A medida que van creciendo los niños, usted los va corrigiendo y les va enseñando de acuerdo a la edad de ella o de ellos. Si son niños o niñas, los va corrigiendo y va conociéndole así como Dios nos conoce para ayudarlos a formar en el nombre de nuestro Señor. Dios conoce a sus hijos y sabe de qué somos capaces y no tiene expectativas demasiado altas o demasiado bajas. Él nos conoce, Él sabe el potencial que hay dentro de nosotros, Él sabe los talentos que Él nos ha dado. Y Él espera lo mejor de nosotros. Y Él nos ayuda cada día a desarrollar. Él es quien coloca el sentir, dice la palabra. Él es quien coloca el hacer. O sea, Él te da el sentir y también te ayuda para cumplir ese propósito. Es la gracia de Dios. Y sabe que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Él sabe que nos ha revestido de su sabiduría, que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y a su nombre. Mire esto aquí. En cierta ocasión, un evangelista preguntó a un grupo de 1000 presos. ¿Cuántos presos? ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres que les dijeron en alguna ocasión, un día estarás en la cárcel? Este evangelista le hizo la pregunta a 1000 presos y le preguntó: ¿cuántos de ustedes, sus padres les dijo, algún día estarán en una cárcel? Casi todos levantaron la mano. Las expectativas de los padres se volvió una realidad. Las palabras, el pensamiento, la negatividad, el hablar cosas en contra de los hijos. Tenemos que bendecir. Dios bendice a sus hijos. Amén. Dios declara promesa de bendición sobre sus hijos. Eso dice la palabra del Señor. Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Que Dios te ve. Escucha bien esto. Dios el Padre nos ve a nosotros como Él sabe que Él puede hacer cosas grandes en nosotros. Él declara las cosas que no son. Como le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente. Amén. ¿No dice la palabra del Señor que tenemos la mente de Cristo? ¿No dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? ¿No dice la palabra de Dios que somos hijos de Él? Mirad cuál amor. Allá en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él sabe lo que somos en Él. Él sabe lo que tú y yo podemos hacer y ser bajo la gracia y la unción de Dios en nuestras vidas. Escucha bien esto. Podemos nosotros descansar en la paciencia de Dios y abandonar toda ansiedad que nos viene cuando pensamos que tenemos que ser perfectos para ganarnos el amor del Señor. A veces pensamos que tenemos que ganarnos el amor de Dios y nos vendieron una imagen diferente de Dios. Ese Dios castigador o ese Dios que anda juzgando, ese Dios que es tan santo que anda muy severo.
Y luego viene y nos convertimos a Cristo y viene el legalismo a imponer normas, reglas y cargas sobre la vida del hombre. Y a veces frustración, porque son tan altos los estándares de Dios que no puedo alegrar el corazón de Dios. Y nadie puede alegrar el corazón de Dios. Es a través de Cristo, es a través de la gracia de Dios, es a través del sacrificio de Cristo. Escuche bien esto, para que usted descanse en la grandeza del amor del Señor, que tú y yo agradamos y alegramos el corazón de Dios, recibiendo a Cristo y viviendo para Él. Y entonces usted y yo alegramos el corazón de ese Padre Celestial. Dele un aplauso a nuestro Dios. Ese Dios que es nuestro Padre Celestial también nos cuida. ¿Nos qué? Nos cuida, y nos cuida con un amor como solamente Dios sabe hacerlo. Un amor incondicional. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Esa palabra la subrayé acá. Es rico, no es escaso. Amén. Tiene abundante misericordia, perdón. Amén. Abundante, dice la palabra de Dios, rico en misericordia. Dice la palabra, y por su grande amor, también lo subrayé, porque mire cómo lo describe la palabra del Señor. ¿Por su qué? Por su grande amor. Dígalo conmigo, por su grande amor. ¿Cómo lo califica? ¿Cómo califica el amor de Dios? Su grande amor. Rica, ¿qué? Misericordia de Dios sobre sus hijos. Quizás nosotros no tuvimos un padre que nos infundiera esa confianza, ese amor. Pero como creyente podemos confiar plenamente en la grandeza y en el amor del Señor, sabiendo que Él se interesa por nosotros, que Él tiene todas las cosas bajo su control y que conoce perfectamente todas nuestras necesidades y que Él es totalmente capaz. Él es capaz de cuidarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Él nos cuida proveyendo conforme a nuestras necesidades. Él nos cuida proveyendo su ejemplo. Él nos cuida proveyendo esa provisión material, pero también nos cuida a través de su grande amor. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 6, versículo 31. Mateo 6, 31 en la NTV. En la versión NTV, si la puedes colocar allí. Allí, en la versión, hubo una interferencia, ¿sí, Samuel? Estamos transmitiendo, ¿ok? Allí, en Mateo capítulo 6, versículo 31, dice allí la palabra del Señor, NTV. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Amén. Mire cómo dice la palabra de Dios. Así que no se preocupen por todo aquello. ¿Qué vamos a comer? La pregunta es, ¿los niños, los bebés se preocupan por qué van a comer? ¿O qué van a vestir? No. Ese es asunto del papá. Mi papá me va a dar la comida. Y cuando tiene hambre, él sabe cómo pedirla, llorando y agarrándole la falda a la mamá y tengo hambre. Él sabe cómo pedir, ¿verdad? Dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Aló? Estas cosas dominan, toma el control de aquellos que no creen, de aquellos que no confían en Dios el Padre, pero su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, sabe de qué cosas tenemos necesidad, o ya conoce todas sus necesidades. Dice la palabra del Señor, nuestro Padre Celestial conoce
nuestras necesidades. Como padres terrenales que estamos imitando a Dios, también debemos interesarnos en conocer las necesidades de nuestros hijos. Amén. Emocionales, espirituales. Vamos a acompañarles en la parte espiritual, orando con ellos, enseñándoles la palabra del Señor. Allí satisfaciendo esa necesidad espiritual, emocional, de un abrazo, de una expresión de cariño. Amén. Dice la palabra del Señor: busquen el reino de Dios por encima de las demás cosas y lleven una vida justa, y Él le dará todo lo que ustedes necesitan. Amén. Nuestro Padre Celestial, Él nos suple a través de nuestros padres, a través de los diferentes instrumentos que Él tiene. Dios nos suple todas las cosas que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Pero ese Dios que también es nuestro Padre, Él nos protege. ¿Qué hace Dios? Él nos cuida y nos cuida protegiéndonos. En el Salmo 91, versículo 1 al 4 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Eso, repítalo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, amén, Él, ¿de qué? Él te librará del lazo del cazador, y Él te librará de la peste destructora. Él te cubrirá con sus plumas, y debajo de qué? De las alas estará como seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios te protege. Dios es tu Padre. Dice la palabra del Señor que como fuimos engendrados por Dios, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, amén. Entonces, ¿qué viene siendo Dios? Nuestro Padre. Amén. Y dice la palabra actualmente: como somos hijos de Dios, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Cuántos lo creen que así es? Dios te protege, Dios te libra de todo mal. Si tú y yo caminamos en el Señor, tenga seguridad que ninguna brujería, que ninguna hechicería tendrá poder contra tu vida. Que la declaración de la palabra de Dios, que el poder de Dios está sobre ti. Y cuando Dios bendice, y cuando Dios declara, cuando Dios decreta algo, nada está por encima de eso que Dios ha decretado. Eso que Dios ha declarado. Y Dios ha dicho que Él te cuida, que Él te guarda. El Salmo 121, como dice, que Él es nuestro guardador. Que Él guarda ¿qué? Nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Que Él no se va a descuidar, que Él no va a dormir, que todo el tiempo Dios nos estará guardando porque es nuestro Padre Celestial. Y los que tienen hijos saben cómo es el asunto. Ya los hijos míos están grandes y sin embargo yo los llamo: papi, ¿a qué hora vienes? Julie, ¿a qué hora llegas? Amén. El cuidado que los padres tienen, que usted tiene por sus hijos. Y Dios, que es ese Padre de amor y ese Padre perfecto, nos cuida, nos protege en su gracia y en su poder. Ángeles hay alrededor de sus hijos, Digo conmigo, ángeles Dios envía para guardar, para proteger a sus hijos que están al servicio de los que le temen al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios como Padre también nos corrige. Amén. Diga conmigo, Dios como Padre también nos corrige. ¿La que sí que Dios como Padre nos qué? Eso, nos disciplina. Ahí está ese Dios maravilloso que nos corrige. Cuando se ama, se corrige. Dígale a su vecino ahí: cuando se ama, se corrige. Ahora dígale así: deje tanta consentidera. ¿Sí? Porque a veces creemos que podemos amar más que Dios. Y hay que dejar que el niño haga todo lo que quiera.
Porque como lo quiero tanto y es tanto el amor que brota, tanto el amor, me brota el amor por las venas, que tengo que dejar que el niño haga todo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que el niño consentido, el hijo consentido, es vergüenza de su madre. No, yo no lo corrijo porque yo lo amo tanto que me da dolor cuando lo veo llorando. No lo estás amando, lo estás aborreciendo, le estás haciendo un daño. Eso no es amor. Eso es patrocinar cosas que no están bien. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice la palabra del Señor. Hebreos 12, 5 dice la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. Lo voy a volver a repetir. El Señor al que ama disciplina. Ahora apliquémoslo al revés. Si Dios me aborreciera, nunca me disciplinaría. ¿Hago entender? Ay, déjalo que haga lo que quiera, no lo disciplines, te lo estás aborreciendo. Eso es un falso amor. Dice la palabra del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto va en contra de la psicología barata por ahí, que no lo corrija, que mejor déjalo que desarrolle la libre personalidad. No, hay que corregirlo en el amor del Señor. Hay que disciplinarlo en el amor del Señor. Dice, si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y una pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, la Biblia no está hablando de maltratar. Eso es otro asunto. Está hablando de disciplinar, de corregir. Amén. Sí, porque yo conocía a alguien que corregía a los hijos con lo primero que encontraba, con una manguera, cogía, no, eso no. Y le daba con cualquier cosa. Esa no es la idea, sino disciplinar, corregir. Pero si os disciplina, dice aquí en versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y vamos a qué? A vivir. La disciplina. Proverbios 29, 17. Dice así la palabra del Señor. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Esto está escrito en español monteriano. Amén. ¿Cómo dice? El que aborrece, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. El que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Desde qué? Ay, está muy pequeño el bebé. Vaya corrigiendo de acuerdo a la edad que va teniendo. Amén. Ya va entendiendo. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor de Samuel, que no corrigió y que no estorbó a sus hijos. Primera de Samuel 3:13 dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha ¿qué? Y él no los ha estorbado. Como padre debemos estorbar
a nuestros hijos cuando estén haciendo cosas incorrectas. Ay, que no va a gustar de mí, que se va a molestar el niño, que se moleste el niño. Esa es la idea, que él sepa que está haciendo algo que no agrada. Usted no puede tratar de siempre complacer al niño. Si usted se imagina a Dios, Dios como padre, voy a entonces a complacer a todos. ¿Qué quieres tú? No, yo quiero robar. Ah, bueno, roba, que yo te voy a estar aquí. No, lo estorbaba. Y como padre debemos que estorbar a nuestros hijos. Dice la palabra que el sacerdote escuchaba y veía que los hijos estaban haciendo cosas indebidas y él se hacía el loco. Y no los corregía, no los exhortaba, no los estorbaba. Y Dios nos llama para ser padres, para amar en la corrección del Señor. Dele un aplauso a Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo dice la palabra? Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La regañadera, la gritadera todo el tiempo, ¿verdad? Dice la palabra, no provoquéis, no lo exasperes, no lo provoques a ira, sino que dice, sino criarlo en disciplina y en amonestación del Señor, en la guianza del Espíritu Santo de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tomando a Dios como ejemplo, como modelo, que cómo corrige Dios a sus hijos, cómo lo haría Dios en amor. Amén. Y cuando el hijo reconoce, ahí estará siempre el padre para apoyarle, para ayudarle a que continúe adelante, a bendecirlo siempre. ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando regresó? ¿Qué hizo el padre? El padre salió corriendo. El padre nunca dejó de amarle. Dígame amén. El padre siempre lo amó. Y cuando vio que el hijo regresó a casa, arrepentido, el padre lo abraza, el padre lo besa, el padre le coloca un vestido nuevo, el padre le manda a colocar calzado nuevo, el padre le manda a colocar anillo nuevo, el padre manda a buscar el becerro más gordo, el padre se alegra, se regocija, hace fiesta. Esa es la manifestación del amor de Dios para con sus hijos. Dios siempre está dispuesto a perdonar cuando el hombre vuelve a su presencia. Dios siempre está abierto para perdonar. El amor de Dios nunca va a ser o va a menguar. Nunca se acabará el amor de Dios. Dice la palabra del Señor que Cristo en la cruz, con los brazos abiertos, ¿cuál fue su oración? Padre, perdónalo porque no sabe lo que están haciendo. Ese es el amor que nos lleva siempre a perdonar y ayudar y a extender la mano para bendecir a nuestros hijos. Qué bueno es el Señor. Dios como Padre también nos proyecta como unas flechas, como unas lanzas. Dios nos proyecta y tiene pensamientos de bien para nosotros. Y Dios desea lo mejor para nosotros. Amén. El pensamiento suyo que usted tiene allí, usted como padre siempre está esperando lo mejor para su hijo. Que su hijo se gradúe, que su hijo tenga un buen empleo, que su hijo permanezca firme en el Señor, que su hijo encuentre una excelente esposa, que su hija encuentre un excelente esposo, que se casen, que vengan los nietos. Y usted está esperando lo mejor de sus hijos. Amén. Siendo imperfectos, esperamos lo mejor y trabajamos y nos sacrificamos y nos esforzamos para que los hijos tengan lo mejor. Nuestro Padre Celestial también desea y trabaja y está en función de que sus hijos se proyecten a tener y a ser mejores cada día para gloria del Señor. En Jeremías capítulo 31, versículo 17 dice la palabra de Dios: esperanza hay también para tu porvenir
dice el Señor. Esperanza hay para tu porvenir. Tu porvenir será mejor en el Señor. Siempre hay una palabra de esperanza de parte de Dios. Siempre hay una palabra de ánimo. Siempre habrá una promesa. Siempre habrá una palabra de amor de parte del Señor, de corrección, de sabiduría de parte de Dios. Que nosotros como padres también seamos un canal de bendición para nuestros hijos. Y a su nombre. En el Salmo 127, versículo 3, dice la palabra del Señor en la NTV. Salmo 127 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su Padre. Los hijos que le nacen a los hombres jóvenes son como flechas en manos de un guerrero. Amén. ¿Para qué? Para proyectarle, para lanzarle y para que sean mejores que nosotros. Y para que sean mejores que nosotros. Y para que avancen más que nosotros. Amén. Como flechas. Hasta aquí Dios me traje, pero mi hijo llegará más lejos. Amén. Va a ser mejor. Va a avanzar. Va a crecer. Yo he dado este testimonio en otras ocasiones. Yo recuerdo a mi padre que era zapatero. Y levantó a 8 hijos con ese trabajo. La zapatería, la talabartería. Y bueno, diferentes negocios allí. Colocaba una tienda para que sus hijos fueran y avanzaran. Llegó hasta segundo, creo que de bachillerato. Y mi mamá a segundo de primaria. Pero mi papá siempre nos decía: usted tiene que estudiar y prepararse y ser mejor. Y me acuerdo que siempre nos decía: escuche la historia de Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez fue presidente de Colombia y escribió un libro que se llama De Cima a Cima. Era hijo de una lavandera, llegó y nos daba siempre el discurso ese. Y cuando yo iba al trabajo, allá donde trabajaba él, le decía a mi papá: enséñeme aquí para trabajar la zapatería, para ayudarle, para aprender. No, vaya para allá, porque usted no va a ser zapatero. No es que él se avergonzara de ser zapatero, pero el mensaje que siempre me mandó fue: usted tiene que prepararse y ser mejor que yo. Y no lo voy a enseñar. Y no me enseñaba. Es más, yo a veces le decía al ayudante de él, un viejito que él tenía que le ayudaba, al señor Corral, le decía: mire, enséñeme a arreglar algo aquí. No viene tu papá y me pega a mí y regaña a mí. No, vaya para allá. Porque ¿sabe cuál era el mensaje? Sea mejor, estudie, prepárese. Y nosotros como padres tenemos que lanzar y anhelar que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Que conozcan la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Que usted le enseñe cada día. Seamos un ejemplo para nuestros hijos en todo. Y como padres nos esforcemos